Quédate donde estás, preferiblemente sentado o recostado, y cierra los ojos durante 15 segundos completos, como si acabaras de despertar. No los abras antes de tiempo. Deja que el cuerpo entero se afloje, los hombros, la mandíbula, las manos sobre las piernas. Cuando termine ese conteo interno de 15 segundos, ponte de pie de golpe, sin pausa intermedia, sin sentarte primero en el borde de nada, sin mover antes los pies. Solo levántate rápido, como lo harías si llegaras tarde. En el segundo exacto en que quedas erguido, presta atención a dos cosas. A la vista, que puede oscurecerse un instante por los bordes, como si alguien bajara una cortina parcial de luz, y a la cabeza, que puede sentir un vacío breve, una especie de desconexión de medio segundo entre lo que ves y lo que entiendes. Si sentiste algo de eso, acaba de ocurrir dentro de ti un evento hidráulico completo, una redistribución de varios cientos de mililitros de sangre gobernada por la misma fuerza que hace caer una piedra, y un sistema de control nervioso, disparando correcciones antes de que la duda alcanzara a formularse como pensamiento. Nada en ese gesto costó esfuerzo muscular real. Levantarse de una silla no quema calorías dignas de mención, no exige coordinación especial. Un niño de 2 años lo hace sin pensar. Y sin embargo, en el interior de tu cuerpo, ese cambio de postura obliga a una respuesta de una escala completamente distinta a la trivialidad del gesto que la provoca. 1 litro de sangre no desaparece cuando te pones de pie, pero una fracción considerable de él deja de estar disponible para el cerebro durante una fracción de segundo, porque la gravedad, que no descansa nunca, encontró de golpe 1,5 metros adicional de columna líquida para tirar hacia abajo. Tu intuición, calibrada durante toda tu vida para juzgar objetos de tamaño humano moviéndose a velocidades humanas, no tiene manera de anticipar que ponerte de pie es, en términos físicos, comparable a que una torre de agua de tu propio cuerpo cambie de altura en menos de 1 segundo. ¿Cómo compensa un sistema, en el tiempo que tarda un solo latido, una redistribución de fluido que en cualquier tubería de laboratorio tardaría minutos en corregirse mediante bombeo externo? Antes de responder eso, hace falta mirar qué es realmente tu sistema circulatorio, no como lo describen los diagramas escolares, sino como lo describe la física de fluidos. No es una serie de tuberías rígidas por donde el corazón empuja un volumen fijo de líquido con la misma presión en cualquier postura. Es una red de vasos elásticos, distensibles, capaces de cambiar de diámetro segundo a segundo, y esa elasticidad no es un detalle secundario. Es la que permite que el sistema entero funcione como un circuito de presión variable, en lugar de un circuito rígido que estallaría ante cualquier cambio de altura. Un dato que casi nadie conoce fuera de la fisiología cardiovascular es que, de todo el volumen de sangre que tienes en el cuerpo, cerca del 70% no está en las arterias que el corazón bombea con fuerza, sino en el sistema venoso, un depósito de baja presión altamente distensible que actúa como reservorio. Cuando estás acostado, ese reservorio venoso está repartido de forma relativamente uniforme entre piernas, abdomen y tórax, porque no hay una dirección privilegiada para que la gravedad tire de la sangre. En el instante en que te pones de pie, la gravedad adquiere de golpe una dirección clara, hacia los pies, y ese reservorio venoso, precisamente por ser tan distensible, cede terreno con facilidad. Entre 300 y 800 mililitros de sangre se desplazan hacia las piernas y el abdomen en los primeros segundos de bipedestación, según las mediciones hemodinámicas continuas que se volvieron posibles a partir de la década de 1980. Eso reduce, momentáneamente, la cantidad de sangre que regresa al corazón, y por lo tanto, la cantidad que el corazón puede enviar de vuelta hacia el cerebro. Esa distensibilidad venosa, además, no es uniforme en todo el cuerpo. Las venas de las piernas y del abdomen tienen paredes más delgadas y más músculo liso que las venas del tórax, precisamente porque son las que deben absorber la mayor parte del desplazamiento de volumen cuando cambia la postura. Un poco como un tanque de expansión en un sistema de calefacción, está diseñado a propósito para absorber los cambios de volumen del líquido sin que el resto del circuito sufra picos de presión. Cuando estás acostado, ese tanque de expansión biológico está prácticamente vacío de exceso, porque no hay gradiente que empuje el líquido hacia él. Cuando te pones de pie, se llena en cuestión de segundos, y ese llenado es exactamente lo que le resta volumen disponible al resto del circuito. La creencia común es que ese mareo pasajero al levantarte, si lo has sentido alguna vez, se debe a que te levantaste con el azúcar bajo,
o a que dormiste mal, o a que simplemente estás cansado. Lo que la fisiología cardiovascular muestra es algo más preciso y más interesante. Es la firma de una caída transitoria y perfectamente normal de la presión arterial, corregida en cuestión de segundos por un reflejo que lleva funcionando desde antes de que nacieras, y que en algunas personas, en algunos días tarda una fracción de segundo más de la cuenta en alcanzar su objetivo. La razón de fondo, si hay que reducirla a su versión más simple, es esta. Tu sistema circulatorio no reparte la misma presión a cualquier altura del cuerpo. Reparte una presión que depende de la posición relativa de cada punto respecto al corazón, exactamente como una torre de agua no entrega la misma presión al primer piso de un edificio que al 10º, y necesita válvulas y bombas de refuerzo para compensar esa diferencia en cada nivel. Lo que ocurre en el interior de tu cuerpo en el primer segundo después de levantarte tiene un nombre y una historia científica concreta. La caída de retorno venoso reduce el volumen que el corazón puede expulsar en cada latido, y eso hace bajar, durante un instante, la presión arterial. Ese descenso no pasa inadvertido. En las paredes del seno carotídeo, a ambos lados del cuello, y en el callado de la aorta, junto al corazón, existen terminaciones nerviosas especializadas que no detectan sustancias químicas, sino estiramiento mecánico de la pared vascular. Varoreceptores que funcionan, en esencia, como sensores de tensión de una membrana elástica. Cuando la presión cae, esas paredes se estiran menos, y esas terminaciones nerviosas disparan menos impulsos por segundo hacia el cerebro. El fisiólogo belga Corneille Heymans, de la Universidad de Gante, demostró de manera experimental en los años 20 y 30, mediante técnicas de circulación cruzada entre animales, que esas señales viajan por los nervios glosofaríngeo y vago hasta un núcleo del tronco encefálico, el núcleo del tracto solitario, y que desde allí se dispara, en cuestión de un latido o dos, una respuesta doble, aumento de la frecuencia cardíaca y constricción de los vasos sanguíneos periféricos. Ese trabajo le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1938, y sigue siendo, casi un siglo después, la base de cómo se entiende la regulación momento a momento de la presión arterial. Ese primer segundo es puro principio físico, un gradiente de presión hidrostática, generado por el peso de una columna de líquido bajo la acción de la gravedad, detectado por un sensor de deformación mecánica, corregido por un circuito de retroalimentación negativa que no necesitas activar conscientemente porque nunca ha dejado de estar activo. En los segundos que siguen, la respuesta se amplifica y se sostiene. La constricción de los vasos sanguíneos no ocurre al azar en todo el cuerpo. Se concentra especialmente en los territorios esplácnico y muscular, es decir, en los vasos que irrigan los intestinos y los músculos de las piernas, precisamente las regiones donde la sangre tiende a acumularse por efecto de la gravedad. Al mismo tiempo, si caminas o mueves los pies, los músculos de la pantorrilla actúan como una bomba auxiliar, comprimiendo las venas profundas de la pierna con cada contracción y empujando la sangre de regreso hacia el tronco, un mecanismo que la fisiología llama bomba muscular venosa. El problema aparece cuando te pones de pie de un salto, sin dar ese paso intermedio, sin activar la bomba muscular, dejando que el varorreflejo cargue solo con todo el trabajo de corrección. El investigador neerlandés Wouter Wieling, de la Universidad de Ámsterdam, junto con su grupo de investigación en trastornos autonómicos, describió con precisión este fenómeno bajo el nombre de hipotensión ortostática inicial, una caída de presión sistólica que puede superar los 40 milímetros de mercurio dentro de los primeros 15 segundos de estar de pie, seguida de una recuperación espontánea casi tan rápida como la caída, siempre que el sistema nervioso autónomo funcione con la velocidad esperada. Es exactamente esa ventana de 15 segundos la que decide si notas un parpadeo leve en la visión o si el mundo se te oscurece de verdad por un instante. El tercer nivel de esta cadena ya no se queda en el sistema circulatorio, se extiende a un campo mucho más amplio, y ahí es donde el gesto trivial revela su verdadera dimensión sistémica. Si la corrección tarda más de lo debido, el cerebro recibe, durante 1 o 2 segundos, un flujo sanguíneo por debajo de su nivel habitual, y eso se traduce en la sensación subjetiva de niebla mental, de desconexión momentánea, que muchas personas atribuyen erróneamente a no haber dormido bien. Al mismo tiempo, los riñones interpretan esa caída de presión de perfusión como una señal de volumen circulante insuficiente y activan el eje renina-angiotensina-aldosterona, liberando hormonas que promueven la retención de sodio y agua en las horas siguientes. Un ajuste que no notas conscientemente, pero que tu cuerpo ya inició antes de que hubieras tomado el primer sorbo de agua del día.
El estudio TILDA, el gran estudio longitudinal irlandés sobre el envejecimiento, con más de 8.000 participantes seguidos durante años, encontró que una recuperación más lenta de la presión arterial tras ponerse de pie se asocia, con el paso del tiempo, con peores resultados cardiovasculares y cognitivos a largo plazo, lo cual convierte a este gesto matutino, repetido miles de veces a lo largo de una vida, en un dato con peso estadístico real, no en una anécdota de sensación pasajera. Vale la pena comparar esto con lo que le cuesta a la ingeniería lograr algo remotamente parecido. Un edificio alto necesita, para entregar la misma presión de agua útil en el piso 20 que en la planta baja, un sistema de bombas de refuerzo, válvulas reductoras de presión y sensores electrónicos de caudal, todo ello coordinado por un controlador que mide la presión varias veces por segundo y ajusta motores en consecuencia. Ese sistema cuesta, en un edificio de tamaño medio, decenas de miles de dólares en instalación y mantenimiento continuo, y su tiempo de respuesta ante un cambio de demanda se mide en varios segundos, a veces más, según la inercia de las bombas. Tu cuerpo resuelve un problema estructuralmente equivalente, con la variable añadida de que la fuente de presión, tu corazón, también cambia de rendimiento en tiempo real, en el tiempo que tarda un latido en llegar al siguiente. Es decir, en una fracción de segundo, sin electricidad de red, sin mantenimiento programado, sin costo alguno, y lleva haciéndolo, en tu caso particular, cada vez que te has levantado de una silla desde que aprendiste a caminar. Cuando ese circuito falla de verdad, por edad avanzada, por ciertas enfermedades neurológicas o por efecto de ciertos medicamentos, la medicina tiene que intervenir de forma externa, y ahí el contraste de costo y precisión se vuelve todavía más claro. Fármacos como la midodrina, un agonista de receptores adrenérgicos que fuerza una vasoconstricción periférica generalizada, o la fludrocortisona, que actúa sobre el riñón para retener más sodio y expandir el volumen circulante, se recetan precisamente para sustituir de forma aproximada lo que tu barorreflejo hace de manera automática y localizada. Ninguno de esos fármacos distingue con precisión qué territorio vascular necesita constreñirse más y cuál necesita quedarse igual. Actúan de forma más o menos uniforme durante horas, con efectos secundarios documentados como elevación de presión al estar acostado, mientras que tu propio circuito nervioso decide, latido a latido, cuánto constreñir cada lecho vascular según la necesidad exacta del momento, sin ningún efecto colateral acumulado, y sin que jamás se le haya extendido una receta. Tampoco conviene pensar en este ajuste como un evento aislado del resto de tu fisiología matutina. El mismo tramo de minutos en que te pones de pie coincide, para la mayoría de las personas, con la fase final de la elevación natural de cortisol al despertar, de modo que el sistema nervioso simpático que dispara el barorreflejo no arranca desde un cuerpo neutro, arranca sobre un cuerpo que ya trae cierto grado de activación fisiológica previa. Eso explica por qué levantarte de golpe justo cuando también te sobresalta un sonido estridente tiende a sentirse más intenso que hacerlo en calma. No es un solo sistema reaccionando. Son al menos dos capas de activación simpática superpuestas en la misma ventana de segundos, cada una perfectamente normal por separado, pero que juntas producen una sensación de sobrecarga que ninguna de las dos, por sí sola, habría generado. Si quieres seguir viendo cómo la física más simple explica los mecanismos que das por sentados cada mañana, este es un buen momento para suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque lo que sigue conecta esa misma redistribución de presión con síntomas que probablemente ya sentiste y le pusiste otro nombre. Cuando este ajuste no se completa del todo, una y otra vez, mañana tras mañana, durante años, el cuerpo no se rompe de un día para otro. Se desplaza gradualmente hacia un estado de menor precisión reguladora, un poco como cualquier sistema que deja de recibir la señal completa que necesitaba para calibrarse. Es la misma lógica que rige el desgaste por fatiga de un material sometido a cargas repetidas. Un puente no colapsa por un solo impacto fuerte. Colapsa, con el tiempo, por millones de ciclos pequeños de tensión repetida, cada uno insignificante por separado, acumulados durante años hasta que aparece una grieta que antes no estaba. Dos síntomas que probablemente ya conoces y que probablemente atribuiste a otra causa encajan aquí con precisión. El primero es esa niebla mental de los primeros minutos, esa sensación de que el cerebro tarda en encender del todo aunque ya hayas abierto los ojos hace rato, algo que muchas personas achacan solo a la falta de sueño, cuando en realidad puede ser, en parte, el resultado directo de una perfusión cerebral que todavía no se ha estabilizado del todo tras el cambio de postura.
El segundo es ese ligero dolor de cabeza o esa sensación de vértigo leve que aparece justo después de levantarse rápido de la cama, que muchas personas explican como deshidratación o bajón de azúcar, cuando el mecanismo real, medible con instrumentos de presión continua, es una hipotensión ortostática inicial que simplemente no alcanzó a corregirse en la ventana de 15 segundos que la fisiología considera normal. Hay un tercer síntoma, menos comentado pero igual de frecuente, que también encaja en esta misma cadena. Esa sensación ocasional de palpitaciones breves justo después de levantarte, un par de latidos que se sienten más fuertes o más rápidos de lo habitual, que muchas personas interpretan como ansiedad matutina o como un exceso de cafeína del día anterior, cuando en realidad corresponde, en buena parte de los casos, al aumento reflejo y perfectamente sano de la frecuencia cardíaca que el barorreflejo dispara para compensar la caída momentánea de presión, una respuesta que se vuelve más perceptible cuanto más abrupta fue la transición postural que la provocó. La creencia común dice que ese aturdimiento matutino es solo cuestión de dormir mejor. Lo que el mecanismo revela es que puede ser, además, una señal concreta de tu propio sistema barorreflejo, pidiendo un segundo más de rampa antes de asumir de golpe toda la carga que la gravedad le exige. Este mecanismo, además, no se limita al sistema circulatorio, se extiende a un campo que involucra al oído interno y a los riñones al mismo tiempo, mediado por el mismo gradiente hidrostático que atraviesa tu cuerpo entero en el instante en que cambias de postura. El sistema vestibular, alojado en el oído interno, detecta simultáneamente la aceleración del propio movimiento de levantarte, y sus señales llegan a los mismos centros del tronco encefálico que procesan la información barorrefleja, de modo que un giro brusco de cabeza justo al ponerte de pie puede sumar una segunda perturbación sobre una primera que todavía no terminó de resolverse, amplificando la sensación de mareo más allá de lo que cualquiera de los dos sistemas produciría por separado. Y como ya se mencionó, los riñones, a través del eje renina-angiotensina-aldosterona, reciben su propia versión de la misma señal de presión insuficiente y ajustan la retención de líquidos en consecuencia. De modo que un gesto que dura menos de un segundo repercute, unas horas más tarde, en cuánto sodio y cuánta agua conserva tu cuerpo. Nada de esto es casual desde la perspectiva evolutiva. Nuestros ancestros cuadrúpedos tenían el corazón y el cerebro prácticamente a la misma altura, sin apenas gradiente hidrostático que vencer. Cuando el linaje homínido adoptó la postura bípeda, hace entre 4 y 6 millones de años, el cerebro quedó de pronto 1,5 metros por encima del corazón, y el sistema barorreflejo tuvo que volverse extraordinariamente veloz y preciso para sostener esa arquitectura vertical sin desmayos constantes. Ese ajuste evolutivo lleva varios millones de años perfeccionándose. Las camas, las sillas y las mañanas cronometradas por una alarma llevan, como mucho, unos pocos miles de años existiendo. Le estás pidiendo a un reflejo afinado, durante millones de años de bipedestación gradual, que resuelva, en una fracción de segundo, un cambio de postura que la vida moderna volvió instantáneo y brusco. Merece la pena detenerse un momento en la escala de esa comparación temporal, porque la intuición humana tiende a tratar todo pasado como si tuviera un peso parecido. 4 millones de años es, aproximadamente, 200.000 generaciones humanas sucesivas de ajuste evolutivo continuo sobre el mismo circuito barorreflejo. Los 10.000 años de agricultura, con sus casas, sus camas elevadas del suelo y sus rutinas fijas, ocupan menos del 0,2% de ese tiempo. Y el reloj despertador, el objeto que probablemente decide a qué velocidad te levantas cada mañana, existe en su forma mecánica moderna desde hace apenas 2 siglos, una fracción de tiempo tan pequeña frente a esos 4 millones de años, que en términos proporcionales equivale a los últimos segundos de una película de varias horas de duración. El circuito que estás usando esta mañana terminó de calibrarse mucho antes de que existiera cualquier objeto diseñado para decirte a qué hora ponerte de pie. Este mismo campo hidrostático, además, no distingue entre órganos al repartir su efecto. Mientras el barorreflejo corrige la presión general, el sistema vestibular del oído interno procesa en paralelo la información de aceleración lineal que genera el propio acto de levantarte, y ambas señales convergen en estructuras muy próximas del tronco encefálico, de modo que un mareo posicional que parece puramente circulatorio casi siempre lleva, mezclado, un componente vestibular que la fisiología suele separar solo con instrumentos de laboratorio, nunca a simple sensación. Y el riñón, 1,5 kilómetros de túbulos microscópicos empaquetados en un órgano del tamaño de un puño,
Ajusta su manejo de sodio y agua en las horas siguientes según la misma señal de presión insuficiente que detectaron los varoreceptores del cuello. De modo que un gesto de menos de un segundo termina influyendo en cuánta agua retienes durante buena parte de la mañana. Ningún libro de texto que trate estos tres sistemas por separado, el circulatorio, el vestibular y el renal, deja suficientemente claro que los tres están reaccionando, en ese instante, al mismo evento físico. Lo que puedes hacer con esta información no requiere cambiar tu rutina entera, requiere insertar una rampa donde ahora hay un escalón. Al despertar, quédate acostado entre 10 y 15 segundos y aprovecha ese tiempo para mover los tobillos, flexionar y extender los pies varias veces. Una activación mínima de la bomba muscular de la pantorrilla que ayuda a que la sangre no se estanque del todo en las piernas antes siquiera de que te pongas de pie. Después, siéntate en el borde de la cama o de la silla, con los pies apoyados en el suelo, y quédate ahí otros 15 a 30 segundos, dejando que el sistema circulatorio se ajuste a un primer cambio de altura antes de exigirle el segundo. Solo entonces ponte de pie, y hazlo sin prisa, sin un giro brusco de cabeza simultáneo, dejando los primeros pasos cortos y conscientes, en lugar de salir disparado hacia el baño o la cocina. La señal de que el mecanismo está funcionando bien es sencilla de reconocer. Ausencia de oscurecimiento visual, ausencia de esa sensación de vacío momentáneo en la cabeza, estabilidad en los primeros pasos. Si tienes movilidad reducida o pasas mucho tiempo sentado o acostado por razones médicas, la misma lógica se adapta con pequeños ejercicios de contracción de piernas antes de cada cambio de postura y con apoyo cercano disponible durante los primeros segundos de pie. Hay errores concretos que anulan todo este trabajo. Levantarte inmediatamente después de sonar la alarma sin ninguna transición, hacerlo después de una ducha caliente que ya dilató tus vasos periféricos y les resta capacidad de constricción adicional, o hacerlo con el cuerpo deshidratado tras la noche, que reduce el volumen de sangre disponible para empezar y hace más profunda la caída. Si sueles despertar con la vejiga llena y sientes la urgencia de levantarte de inmediato, una variación útil es hacer la pausa sentada de todos modos, incluso siendo breve de 5 a 8 segundos, porque incluso ese margen corto reduce de forma medible la magnitud de la caída inicial de presión, según muestran los protocolos clínicos que usan justamente ese umbral para distinguir una hipotensión ortostática inicial verdadera de una simple sensación pasajera sin relevancia. Si además tomas medicación para la presión arterial, esta rampa de segundos se vuelve más relevante todavía, no menos, porque ciertos fármacos antihipertensivos reducen precisamente la capacidad de vasoconstricción periférica que el varorreflejo necesita para responder con rapidez, de modo que ese margen de espera compensa, en parte, lo que el medicamento le resta de velocidad al sistema. Ninguna de estas instrucciones funciona porque sí. Funciona porque le da tiempo exacto al circuito que Heymans describió y que Willing midió con precisión de milisegundos, el mismo circuito que ahora sabes que se activa cada vez que decides, con 2 dedos y un poco de paciencia, no tratar tu cuerpo como una máquina que arranca de golpe. Antes de cerrar, cuéntame en los comentarios cuántos segundos calculas que pasan, en tu rutina real de todos los días, entre el momento en que despiertas y el momento exacto en que tus 2 pies tocan el suelo por primera vez, porque esa cifra, más que cualquier consejo abstracto, es la que determina si tu varorreflejo trabaja con margen o contra el reloj. Hay algo que rara vez se piensa así, y que sin embargo describe con exactitud lo que acaba de ocurrir en tu cuerpo mientras leías esto. La gravedad no descansa nunca. Tira de cada columna de líquido que tienes dentro las 24 horas del día, y la única razón por la que no sientes ese tirón constante es que un sistema de sensores y bombas microscópicas negocia, latido a latido, con esa fuerza, sin pedirte permiso, sin agradecimiento, sin descanso. Ponerte de pie no es un gesto neutro que tu cuerpo simplemente ejecuta, es la reapertura diaria de una negociación física entre la arquitectura vertical que te define como especie bípeda y la fuerza más antigua y más constante que existe. No hay un momento del día en que esa negociación se detenga del todo, solo hay momentos en que se la nota, porque se le pidió que resolviera, en un segundo, lo que hubiera preferido resolver en 10. Un cuerpo de pie no es un cuerpo en reposo frente a la gravedad. Es un cuerpo que gana, sin interrupción y sin aplausos, la misma batalla silenciosa cada vez que decide seguir erguido un segundo más.